El libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 20, dice la bendita palabra del Señor. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos años, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba en las sinagogas, o disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 20 al 31. Muy buenos días, tengan ustedes, sean bienvenidos en esta hora de la mañana de hoy, jueves 24 de marzo del año 2022. A este espacio bajo la sombra del Omnipotente. Estamos en el libro de los Hechos. Estamos viendo que Pablo, después de que había sido una vez sanado de su ceguera, entonces cuando recobra fuerzas, entra a Damasco a predicar en las sinagogas de Damasco, y su predicación era que decía que Jesús es el Hijo de Dios, y que todos estaban atónitos y se esforzaban por mirar qué había sucedido con este. Sin embargo, Pablo escapa, lo ayudan los hermanos a escapar por la ventana de uno de los muros de la ciudad de Jerusalén, y se va rumbo hacia otras tierras. Entonces él más adelante va a dar testimonio de esta experiencia y la registra por allá en el libro, en la carta que él mismo escribe a los Gálatas. Recuerde que cuando se habla de carta a los Gálatas, realmente no es una sola iglesia en Galacia, está hablando de la
provincia romana de Galacia. Y esta provincia o esta visita o esta carta, digámoslo así, a los Gálatas posiblemente no era una sola iglesia, sino era varias que estaban en la región de Galacia, que Pablo establece por allá en uno de sus viajes misioneros, que vamos a ver más adelante, donde Pablo establece realmente 4 iglesias en ese sector, así por lo menos conocidas, que son Antioquía de Pisidia, Iconio, Derbe y Listra. A esa región de Galacia Pablo establece esas iglesias, y posiblemente cuando se habla carta a los Gálatas, posiblemente se esté hablando de esas 4 iglesias en Galacia: Iconio, Derbe, Listra y Antioquía de Pisidia. Y hay que hacer una diferenciación entre Antioquía de Pisidia y Antioquía de Siria. Entonces, para no confundirnos, Antioquía de Siria pues queda hacia el norte de Palestina, y es donde Pablo establece, digámoslo así, su centro de operaciones, digámoslo así, para comenzar sus viajes misioneros. Entonces, cuando lleguemos a los viajes misioneros vamos a dar cuenta que Pablo arrancaba de Antioquía de Siria y regresaba a Antioquía de Siria. Segundo viaje, sale de Antioquía de Siria, después de algunas vueltas vuelve a Antioquía de Siria. Pero hay una Antioquía, que es Antioquía de Pisidia, que está en la región de Galacia, en la provincia romana de Galacia, y en esa provincia, una vez más, posiblemente ha establecido 4 iglesias, que son Iconio, Derbe, Listra y Antioquía de Pisidia. Entonces hay que tener en cuenta esa premisa allí. Bueno, lo otro es que Pablo, escribiendo a esas iglesias de Galacia, pues Pablo narra cómo fue su visita a la región de Arabia. Y él les dice por allá en el capítulo 1, versículo 15, a los Gálatas, les dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces aquí Pablo está declarando que después de la revelación recibida, no consultó con carne ni sangre, es decir, no consultó con los hombres. No fue a decirle a Pedro, a Juan: oiga, me convertí al Señor. Ni subió a Jerusalén tampoco para verse con aquellos que habían sido apóstoles antes que él, y donde estaba la única iglesia establecida hasta el momento, que era la iglesia en Jerusalén. Sino que el mismo Pablo dice: sino que fui, dice, a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Lucas aquí no menciona este viaje a Arabia. Lucas no nos lo presenta. Y no lo menciona, y tal vez ese viaje no pudo haber sido muy largo, ya que Damasco se hallaba en los confines de Arabia Nabatea. ¿Cómo así que Arabia Nabatea? Pues permítame explicar un poquitico qué significaban los nabateos. Es decir, el reino nabateo árabe, también llamado Nabatea, fue un estado político dirigido por los árabes nabateos, y estos eran descendientes de Ismael. ¿Se acuerda el otro hijo de Abraham? Eran descendientes de él durante la antigüedad clásica. Así que Nabatea permaneció independiente desde el siglo IV antes de Cristo, hasta que fue anexionada o agregada por el Imperio Romano posteriormente en el año 106 después de Cristo, que lo rebautizó como Arabia. Arabia o Petrea o Petra o Arabia Nabatea. Entonces hasta allá está Pablo. Pero ¿dónde queda esa Arabia? Pues queda muy cerquita de Damasco. Es lo que Lucas no se detiene a explicarnos, sino que más bien posiblemente ese viaje no fue muy largo porque quedaba cerca a Damasco. Y como hemos tenido ocasión de notar, pues algunos piensan en una temprana labor, digámoslo así, de evangelización del apóstol Pablo, que luego
motivó la antipatía, el odio de uno de los reyes llamado Aretas de allá de Damasco, quien colaboró también con los judíos, se amangualó con los judíos en su intento de matar a Pablo. Y Pablo lo dice en 2 Corintios, lo establece, deja testimonio de ese evento, allá en 2 Corintios 11:32. Pablo dice, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Así que todo es posible. Todo es posible. Posiblemente Pablo sí llegó inmediatamente a Damasco a predicar, ya no a perseguir a los cristianos, sino posiblemente, pero no hay un espacio de tiempo donde se nos determine cuánto duró Pablo después de su conversión al momento de comenzar con su misión. No se establece, pero posiblemente sí, como nos suele suceder cuando estamos recién convertidos. Cuando estamos recién convertidos, eso le hablamos hasta a las piedras. Cuando estamos recién convertidos, a todo el mundo le hablamos, eso vamos, y no, mejor dicho, no nos pueden, parecemos un soldado en licencia, nadie nos calla, eso estamos hablándole a todo el mundo, le contamos a todo el mundo, cantamos canciones cristianas, así sea en el bus, en las calles, por donde vamos, estamos prendidos, y a todo lo que nos llaman a hacer decimos, sí, aquí estoy, pero va pasando el tiempo y nos vamos como enfriando. Nos vamos volviendo sositos, ya como que no, ya como que eso ya como que pasa a un segundo plano, ya no oramos, ya no ayunamos, ya no leemos las Biblias, ya poco vamos a la iglesia. Es decir, nos vamos volviendo mañosos, hermano. Así que Pablo muy posiblemente sí llegó de una a predicar. Yo me imagino, el hombre estaba prendido, el hombre, esa experiencia no se podía quedar callado. Entonces todo es posible, pero parece ser que el argumento de Pablo en Gálatas 1:17, donde dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Esta aseveración de Pablo exige que comprendamos que al no consultar con los apóstoles, Pablo se pusiera más bien a disposición del Señor. Dijo, pues aquí me toca exponerme en manos del Señor. Pablo no se puso a preguntarle a Pedro o a Juan qué debería hacer, si te tocaría empezar discipulado 1, discipulado 2, después discipulado segundo nivel. Pablo no se puso a todo eso. Pablo inmediatamente creeríamos que se puso fue a disposición de que el mismo Señor fuera quien lo fuera preparando y guiando. Muy seguramente se dispuso a ser sensible a lo que el Señor iría a hacer de aquí en adelante, y se dispuso a recibir su guianza, su iluminación, sus instrucciones, lejos de la vida cotidiana de la ciudad. Se fue para esa región arábiga, es decir, para, como bien lo decíamos, la Arabia Nabatea. Y la solución más razonable parece ser que Pablo pasó algún tiempo con los discípulos en Damasco, porque dice que estaba en Damasco, se fue a Arabia y volvió a Damasco, e inició su ministerio en sinagogas. Dice el versículo 19 del libro de los Hechos, capítulo 9, dice, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Sí nota? Aquí, sin embargo, en el versículo 20 encontramos que dice que enseguida predicaba. Pero también se puede creer que entre el versículo 19 y el versículo 20 del capítulo 9 del libro de los Hechos hay un tiempo de años de distancia en ese enseguida. Porque como dije hace un momento, uno posiblemente podría pensar que Pablo inmediatamente recobró la vista, llegó a Damasco y empezó a repartirle tratados a todo el mundo y a decirles, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Muy seguramente podríamos pensar, pero posiblemente sí fue así. Posiblemente ese enseguida sí tiene que ver que Pablo no tardó mucho. Así que Pablo se tiene que ir de allí, de Damasco, porque el rey Aretas, que es el gobernador de Damasco en ese momento, se amanguala con los judíos no convertidos al evangelio, sino los enemigos
los judíos enemigos de la cruz, a perseguir a Pablo y quieren es matarlo. O sea, el texto que acabo de leer por acá no dice que lo estaban buscando para felicitarlo. Por acá donde fue que lo encontré, donde el Señor, donde Pablo se habla literal. Dice en el versículo 23, permítame leer lo que dice. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo celebrarle fiesta. Ah, no, aquí dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Dice, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban, miren lo que hacían estos judíos, guardaban, es decir, vigilaban de día y de noche, guardaban las puertas de día y de noche, ¿para qué? Para felicitarle, ah no, para matarle, hermano, lo querían era matar, a Pablo lo querían era matar, y dice, entonces los discípulos tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¿Sí nota? Entonces, en el versículo 23 dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Es decir, estaba la moto dando vueltas por el sector, atento para cuando en cualquier momento Pablo se descuidara y diera ocasión para que estos le cayeran, para quitarle la vida. Esa era la decisión que ellos habían tomado bajo el gobierno de Aretas, el gobernante de Damasco, que también se había mangualado, como el mismo apóstol Pablo lo hace saber a los corintios, donde Pablo le dice a ellos, les dice, en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los Damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus muros. ¿Sí notan? Yo creo que este mismo gobernante, porque aquí hay un detalle, posiblemente este mismo gobernante fue el que firmó las cartas para que Pablo fuera o se llevara a los cristianos que estaban en Damasco para Jerusalén, para ser allí encarcelados y posiblemente asesinados. Sin embargo, ahora cuando Pablo dice, soy cristiano y evangélico, ahora se le voltea la intención del mismo gobernante, inclusive de Damasco. Entonces mire que esto también pues nos lleva a identificarnos cuando nos volvimos evangélicos, cuando llegamos a Cristo y le decíamos a nuestros amigos, me volví cristiano, y inmediatamente nos hicieron una fiesta para celebrarnos esa decisión que habíamos tomado. No, ya todo el mundo se empezó a alejar, la familia, los amigos, todos los que andaban con nosotros ya no andan con nosotros. Yo tenía hartos amigos y ya no sé ni a dónde estarán. Entonces mire qué interesante ver que ahora Pablo, quienes lo aplaudían y firmaban las cartas para que fuera y matara a cristianos, ahora ellos mismos lo quieren matar a él. Después de que Pablo dice que, él no dice, me volví cristiano, él no está testificando de él, como ayer nos decía nuestro pastor, uno no necesita testificar de uno. Pablo no estaba testificando de él, mire, me volví cristiano y quedé ciego, inmediatamente alguien llegó allá y oró por mí y recobré la vista, ¡qué milagro, milagro, milagro! Pablo no dijo, Pablo llegó, fue predicando diciendo que Cristo es su enemigo antes de convertirse, dice que Cristo ahora es el Hijo de Dios y que es el Mesías esperado, que Cristo es el Hijo de Dios y que Jesús es el Hijo de Dios y que es el Cristo. Esas declaraciones de Pablo, pues imagínense que eso causó pues escándalo entre los mismos judíos que estaban allá en Damasco y los mismos damascenos, y aún el mismo rey Aretas o el gobernante Aretas. Esto no fue fácil para Pablo, entonces Pablo tiene que huir. Mire que había llegado allí a perseguir a los cristianos, a matar a los cristianos, a llevarse a los cristianos, pero ahora tiene que huir del lugar a donde había llegado a asesinar o a llevarse a cristianos, a encarcelar cristianos. ¿Cómo le cambió la vida? ¿Sí nota cómo cambia la vida?
El Señor le cambia a uno la vida, se le cambia, le parte la historia de sus decisiones, de sus motivaciones en dos, un antes y una ahora. Recuerdo el último día antes de convertirme al Señor, en mis planes no estaba el Señor. En mis planes no estaba el Señor unas 8 horas antes, que yo me acuerde. Yo no estaba con los planes de convertirme al Señor, tenía planes, yo decía, bueno, mañana voy a hacer esto, y voy a hacer esto otro, y haré esto otro, y después hago esto otro. Pero que no sospechaba era que ya estaba cocinadito, a horas, a pocas horas de llegar a Cristo, de tomar mi decisión por Cristo, porque ya estaba agendado allí. Así muchos de nosotros nos tomó así. La salvación nos tomó por sorpresa, nos llegó por sorpresa eso que tanto rechazábamos, y ya después no hay reversa. Ya después que tomamos la decisión, el mismo Señor nos ha sostenido en esta carrera de la fe. Si hemos sido sostenidos por todos estos años, no ha sido por nuestras propias fuerzas, ni por nuestras motivaciones, ni nuestras intenciones, sino la gracia del Señor que nos ha sostenido y nos ha ayudado a seguir en esta carrera de la fe por más de 20 años, exactamente 22 años. Entonces, y con luchas y con dificultades y con muchas cosas, pero el Señor ha estado ahí ha estado para sostenernos, porque Él dice por ahí, dice, yo conozco los que son míos, yo los conozco, los que nacieron de nuevo, los míos, dice el Señor, yo conozco los que son míos y nadie los arrebatará de mi mano. ¿Sí nota? Nadie. El que es hijo de Dios, hermano, el Señor mismo se encarga de guardarlo. Y si el hijo es rebelde y se levanta contra el Señor y en rebeldía y dice, yo no vuelvo más allá a seguir al Señor, pues el Señor le va a permitir, pero tarde que temprano lo disciplina, porque por allá en Hebreos el Señor dijo que no tengamos en poco la disciplina cuando se nos disciplina, porque el Señor a quien recibe por hijo, lo disciplina. Porque si se nos dejara sin disciplina, no seríamos hijos, sino abortivos. Así que hay que pegarle más allá a eso. A veces nosotros nos conformamos con ser cristianos. ¡Ay, me volví cristiano! No se vuelva cristiano. Permita que el Espíritu Santo lo convierta en un hijo de Dios. Un hijo de Dios, que sea nacido de Dios. No que nazca en una religión, no que nazca en una tradición, no que ahora esté practicando un dogma eclesial, sino que sea un hijo de Dios, nacido de nuevo. Y el Señor se lo hizo saber a Nicodemo, el hombre que era maestro, rabí, sabía todas las escrituras, era un importante dentro del fariseísmo, y el hombre llegó a impresionar al Señor. Hola, maestro, le dice, a ver si el Señor de pronto le decía, no, más maestro es usted, hermano, porque usted es el duro aquí de los fariseos. Pero el Señor le tiene que decir a Nicodemo, chinito, eso no le sirve de nada, mijo, tiene que nacer de nuevo. Es una necesidad nacer de nuevo si quiere echar para el cielo cuando se muera. Algo así más o menos. Entonces, pues Pablo vemos aquí que no nos extraña pues que Saulo empezara a sentir tan tempranamente los efectos del odio homicida de sus mismos compatriotas al testificar de Cristo con eficacia y poder. Una vez más, ¿qué testificó de Cristo? Él no testificó del mismo, como ayer una vez más nos explicaba nuestro pastor. Él nos decía ayer, y muy seguramente fue así, Pablo, y lo vemos aquí. Pablo no llegó a decir, oiga, me volví evangélico allá venía para acá y me volví. No, Pablo simplemente llega y predica el evangelio. Pablo llega y dice, Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es el Cristo. ¿Sí nota? De una vez, él llegó, fue predicando el evangelio. Y eso hizo que el odio empezara de sus mismos paisanos, de sus mismos amigos, empezara a crecer. Y era un odio homicida, como lo acabamos de leer. Lo querían era matar. ¡Qué tremendo eso! Así que querían era sacarlo del camino. Y si él mismo había buscado la muerte de tantos santos en Jerusalén, ¿cómo podría escapar él ahora, siendo según los judíos, según para los judíos ahora se convierte en un renegado? ¿Qué es un renegado? Un renegado es alguien que pertenece a un grupo y después se cambia, se retira del grupo y ahora empieza a mandarse para el otro bando y se viene en contra, digámoslo así, de ese bando donde estaba antes. Entonces lo convierte en un renegado. Ahora Pablo, para los judíos fariseos, él era un renegado, alguien que se había
rebelado contra el fariseísmo por seguir a Cristo. Y siendo un renegado, querían matarle, y lo que era más peligroso desde un punto de vista de ellos, era un controvertista de primer orden, y por lo tanto ahora se convertía para el judaísmo, para el fariseísmo, en un temible adversario. Si nota, les representa un peligro, les representa una amenaza. Y la frase que Pablo dice, entonces, o la frase que está aquí, que dice en el versículo 25, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta, dice el versículo 25. Esta frase indica, óigame bien, esta frase indica que su labor en Damasco, tal vez posiblemente corta labor en Damasco, prematura o inicial labor en Damasco, no había quedado sin fruto. ¿Por qué querían matar a Pablo? ¿Por qué Pablo tuvo que huir? ¿Por qué se levantó el odio de los judíos? ¿Por qué el odio del gobernante Aretas de Damasco? ¿Por qué el odio contra Pablo que querían era matarlo? Porque estaba empezando a producir su obra fruto. Yo tengo una frase muy popular que dice, al árbol que no da fruto, no le tiran piedra. Porque ¿para qué tirarle piedra a algo que no le va a producir nada? ¿Por qué piedra? Porque hay árboles que los frutos están tan altos que toca tirarle piedritas para que el fruto caiga. Entonces el árbol que no da fruto, no le tiran piedra. Y vemos en este caso que si Pablo ha producido en el corazón de sus compatriotas este odio tan demencial, este odio homicida contra él, quiere decir que está produciendo fruto. Y aquí hay otra gran verdad. Hermano, alégrese. Alégrese cuando esté pasando eso por la causa de Cristo. Si usted está predicando a Cristo, ya sus amigos no los tiene. Si usted está predicando a Cristo y lo que quieren es sacarlo del camino, hermano, alégrese. Hermano, alégrese. Preocúpese el día que todo el mundo lo aplauda. Preocúpese el día que le den la palmadita en la espalda y que le digan, uy, hermano, qué bonito sermón, qué bonita palabra, uy, qué hermoso. Preocúpese ese día, algo estás haciendo mal. Pero el día que te quiten el saludo, que ya no te quieran ver, que se levanten contra usted por la causa de Cristo, hermano, dele gloria a Dios. El mismo Señor dijo, bienaventurados, dichosos, felices, 1000 veces felices, cuando los vituperen por causa de mi nombre. Así que ese es el precio a pagar por predicar a Cristo. Ya la gente no lo va a querer así como mucho, ya gasten, se convierte usted inmediatamente en una amenaza en el lugar donde está por predicar a Cristo. Y desafortunadamente hoy en día pues no queremos predicar a Cristo por no meternos en problemas. Hoy no queremos predicar la cruz de Cristo porque de pronto no ofendamos a nadie. Y de hecho, la cruz de Cristo ofende. Yo lo he dicho varias veces. La cruz de Cristo ofende el orgullo humano. Porque el ser humano es orgulloso por naturaleza y quiere ganarse las cosas y no quiere entender que la salvación es simplemente por gracia. Es un regalo. Entonces, la cruz ofende el orgullo humano, pero la cruz ofende la razón humana. ¿Cómo si razona el hombre? ¿Cómo si que entonces yo tengo que simplemente por arrepentirme y yo de qué tengo que arrepentirme entonces para irme al cielo, para ser salvo? Y la gente empieza a razonar las cosas de Cristo. Pero la cruz también ofende la naturaleza humana, porque Jesús dice, hermano, tienes que nacer de nuevo. ¿Sí nota? Entonces la gente piensa que solamente con un solo nacimiento y con echar algunas misitas por ahí y algunas camándulas, ya va para el cielo, derechito para el cielo. Entonces la cruz ofende, pero no es ofensiva. Que es diferente. Entonces mire que hermano, cuando usted predica de la cruz de Cristo, como hizo Pablo, como bien nos explicaba nuestro pastor ayer, prediquemos el evangelio, que eso es lo que va a traer convicción al corazón. Yo recuerdo a las pocas oportunidades que a mí me predicaron era así, el evangelio.
el evangelio. A mí me pusieron, hermano, vuelva hacia Cristo y verá que le van a aumentar el sueldo y ahora la vida va a cambiar y ahora su vida va a ser mucho mejor y ahora usted va a tener una calidad de vida más excelente. No, me predicaron el evangelio. Me dijeron, si no se convierte al evangelio, conviértase en muérgano, me decía. Conviértase en muérgano, arregle su vida, hermano, vuélvase al Señor, porque hay un destino eterno que está en juego. Entonces es lo que necesitamos hoy en día predicar. Pero esto no va a ser fácil. Si usted está dispuesto a predicar el evangelio de Cristo, hermano, prepárese para estar solo, para que ya nadie lo mire con buenos ojos. La mayoría, hermano, aún dentro de nuestras comunidades. Aún dentro de nuestras comunidades, eso causa incomodidad, que usted predique el evangelio. Y Jesucristo fue tan claro en el aposento alto, saliendo de allí, después de celebrar la cena pascual, el mismo Señor le dijo a sus discípulos allá, una de las instrucciones que dio allá en ese aposento alto fue, los van a expulsar de las sinagogas. ¿Y qué se hacía en las sinagogas? Pues hermanos queridos, estudiar las escrituras antiguo-testamentarias que hablaban de Cristo. ¿Sí nota? Y el mismo Señor dijo, los van a expulsar de las sinagogas, queriendo decir que ni aún donde se habla tanto de Cristo, lo van a querer cuando usted predica el evangelio de Cristo. No hablemos de Cristo, prediquemos el evangelio de Cristo. Y eso es lo que va a causar reacción en el oyente. Como yo he dicho, tiene que pasar dos cosas. O se ponen bravos o se convierten. Pero algo tiene que pasar cuando se predique el evangelio de Cristo. Así que avancemos. Entonces, dice que los discípulos les tomaron de noche, le bajaron por el muro y le descolgaron en una canasta. Una vez más, si esto sucedió así, esa frase y esa situación y esa condición que está viviendo aquí Pablo, significa que sí estaba dando fruto. Que sí estaba produciendo fruto. Sí estaba dando fruto porque ya algunos de allí de Damasco, algunos discípulos, porque dice que entonces los discípulos. Entonces, si hay discípulos, quiere decir que ya hay gente que Pablo ha ganado para Cristo y que prácticamente Pablo, en este caso, ya es padre espiritual, inclusive de aquellos que le están ayudando a bajar por el muro. ¿Sí nota? Pablo ya está empezando a hacer discípulos. Lo que dijo el Señor, por tanto, id y haced discípulos. Y Pablo vemos que aquí ya tiene sus primeros discípulos en Damasco. Dice, entonces los discípulos, tomándole de noche. ¿Sí nota? Entonces mire que Pablo ya se convirtió en un padre espiritual, ya se empezó a ver fruto de su predicación. ¿Y qué fue lo que predicó Pablo? Una vez más, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Y tal vez algún hermano o algún amigo debía de tener una casa empotrada en la misma muralla, con una ventana que daba hacia el exterior de la ciudad. Fue por ahí donde lo sacó. Y las puertas de Damasco, pues imagínense, porque dice que estaban por las puertas, estaban ¿qué? Cuidando, dice ella, que estaban cuidando las puertas, que no se fuera a escapar Pablo, porque querían matarlo. Y seguramente las puertas estaban en este momento bien custodiadas, esperando a ver dónde estaba Pablo para tomarlo, para matarlo. Y sin embargo, nadie había pensado en la salida de Saulo por una ventana. Nadie se imaginó eso. Sin embargo, que esa ventana posiblemente se hallaba considerablemente a una gran altura del piso, porque más o menos las murallas, posiblemente las murallas de Jerusalén, tenían aproximadamente unos 7 metros de alto. Y esa altura da más o menos a entender que es una casa prácticamente casi que de 3 pisos. Por lo menos de 3 pisos, 2 pisos de altura, pues siempre es bastante altico. Y de allí, por esos muros, descolgaron al apóstol Pablo, mientras la guardia estaba cuidando las puertas de la ciudad para que no se fuera a escapar. Pero Pablo no sospechaban que los hermanos lo estaban ayudando a escapar por la ventana de una casa. Y posiblemente esa casa era de algún hermano o de algún amigo de Pablo, posiblemente de algún discípulo también de Pablo. Así que, qué interesante. Y los centinelas, pues no se habían percatado de que Pablo ya estaba escapando por ese lugar y que Pablo ahora estaba, digámoslo así, contrastando su entrada con su salida. Había entrado a Damasco ciego,
había entrado a Damasco, muy seguramente los discípulos de Damasco, cuando escucharon la noticia que venía Pablo hacia Damasco, pues ellos entendían que venía era llevárselos a Jerusalén para ser allí de alguna manera ajusticiados en Jerusalén. Sin embargo, entra de una manera totalmente diferente. Pablo entra allí cieguito y cuando llega allí a Damasco, cuando llega allí llega predicando, ya no llega amenazando, sino que llega predicando el evangelio de Cristo. Es decir, cuando llega a ese lugar, llega con una actitud diferente y esto causa asombro aún entre los mismos posiblemente discípulos que estaban allí, judíos allí en Damasco. Sin embargo, ahora su salida es diferente. La salida ya no entra predicando a Cristo, sino que su salida ahora tiene que ser a escondidas y tiene que ser huyendo por la causa del Cristo que está predicando. Es decir, por decir que Jesús es el Cristo y es el Hijo de Dios, por predicar del Evangelio. Además de su huida, pues al ser bajado allí por esas murallas en una canasta, constituyen allí algunos hitos, digámoslo así, que jalonan etapas, varias etapas de la extraña historia de este jefe religioso que antes había sido enemigo del Evangelio. Así que él había sido vencido por el Jesús que tanto perseguía, por el Jesús glorificado, y ahora lo encontramos como un hombre valiente, como un heraldo valiente, como un predicador valiente que proclamaba en el nombre de Jesús o el nombre de Jesús que él tanto aborrecía, que él tanto odiaba. ¿Sí nota cómo es el Señor? Ahora Saulo lo encontramos a partir del versículo 26 del capítulo 9, por allá en Jerusalén. En el versículo 26 del capítulo 9 de los Hechos dice, cuando llegó a Jerusalén, oiga lo que dice acá, oigan esos términos, a mí me gusta ir despacio por los términos. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, no en el nombre de Pablo, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, es decir, con los judíos helenistas, pero estos procuraban matarle. ¿Procuraban qué? Matarle. Cuando supieron esto sus hermanos, o los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. ¿Sí nota más o menos ya el recorrido de Pablo? Pablo en Damasco lo quieren matar. Llega a Jerusalén y también ya lo quieren pelar. Pablo, hermano querido, ese es el precio por predicar. ¿Qué está haciendo Pablo? No lo querían, dice, yo no encuentro ningún texto que nos diga antes de su conversión que lo querían matar. Yo no encuentro eso. Que diga, y como Pablo era enemigo de los cristianos, varios cristianos se levantaron y querían matar a Pablo por perseguir al evangelio de Cristo. Yo no encuentro eso. Pero cuando Pablo se convierte al evangelio y empieza a predicar de Cristo, ahora sí lo quieren matar. ¿Sí nota el cambiazo? Ese giro de 180 grados en la vida de Pablo. ¿Sí nota que ahora por donde vaya lo que quieran es matarlo? No está ganando amigos, está ganando enemigos. Por la causa de Cristo, por la predicación del evangelio, porque en últimas es lo que está haciendo Pablo. Pablo lo que está haciendo es decir que Jesús es el Cristo y que Jesús es el Hijo de Dios. Y esa frase para Pablo le está haciendo ganar enemigos. Más que frase aprendida, es la declaración experimental, digámoslo así, en primera persona, en carne viva que vivió Pablo. Se encontró con Jesús, se encontró con el Hijo porque el Señor ¿se acuerda la pregunta que hace Pablo? ¿Quién eres, Señor? Y cuando mire que el Señor no le dijo, yo soy Jesucristo ni soy el Cristo. El Señor le dijo, yo soy Jesús. Jesús, el que usted está persiguiendo. Pero cuando Pablo entiende que es Jesús, no entendió solamente que era el Jesús de Nazaret, entendió que era el Hijo de Dios
y que era el Cristo, el ungido, el enviado por Dios mismo a venir a salvar a la humanidad y salvarlo a él también. Entonces Pablo entendió es que su encuentro no había sido ni con la religión cristiana, ni con un liderazgo en una iglesia, ni con un ministerio eclesial. Pablo entendió que se había encontrado era con el Hijo de Dios, el Cristo, y de eso mismo está hablando, de lo que él vive. Dice: yo me encontré y verdaderamente este Jesús es el Cristo y es el Hijo de Dios. Pero estas palabras de boca de Pablo lo que está haciendo es ganarse enemigos que quieren es matarlo, porque esa expresión es una amenaza, una vez más, una amenaza para el fariseísmo, para la tradición judaica, la religión judaica, para todo esto. Eso es una amenaza, porque eso, el declarar eso es sinónimo de que el judaísmo prácticamente se ha ganado un enemigo acérrimo y hay que exterminarlo. En este caso, por eso quieren es matarlo, sacarlo del camino, como hicieron con Jesús. ¿Sí nota? Entonces Pablo está describiendo ahora su visita a Jerusalén. Muchos días habían pasado antes de que se tramase el complot de Damasco contra la vida de Saulo, y Pablo a los Gálatas una vez más le cuenta ese evento, donde en el versículo 18 del capítulo 1 a los Gálatas, Pablo dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Si nota, desde su conversión, Pablo todavía no ha tenido contacto ni con la iglesia de Jerusalén, ni con ninguno de los apóstoles en Jerusalén. Pablo había durado 3 años por allá, huyendo en Damasco, en Arabia, por allá en esas regiones, y hasta ahora, después de 3 años, es que empieza a aparecerse en Jerusalén. Pero ¿cómo lo recibieron? Dice que tenían miedo, dice que aquellos que estaban allí como que no creían que este se había convertido al evangelio, y muy seguramente, si no es por Bernabé, pues quien entre otras se conoce como hijo de consolación, es quien lo lleva y lo presenta y le dice: no, hermanos queridos, iglesia querida, este también es del parche, este también es de los nuestros, este también se volvió evangélico. Es más, yo lo vi, yo soy testigo. Posiblemente, dice, Bernabé lo vio, pero dice él inclusive allá en Damasco, donde iba a traer cristianos para acá para matarlos aquí, ¿sabe qué hizo? Empezó a predicar con valentía y la gente se estaba convirtiendo y lo querían matar allá también. Pero dice que en Jerusalén ahora había unos judaizantes por ahí, unos griegos, que es judíos de la diáspora, helenistas, que eran enemigos de la cruz. Ahora dice que estos también querían matarnos. ¿Sí nota? ¿Sí nota todas esas situaciones? Entonces Pablo cuenta esa historia y se la cuenta a las iglesias de Galacia y les dice: no, después de 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pablo señala un periodo de 3 años, desde su conversión hasta su primera visita posterior a Jerusalén. Y según el propósito de la referencia de su contexto, enfatiza aquí Pablo que los apóstoles solo habían visto, o que de los apóstoles solo había visto a Pedro. Dice: pero solamente vi a Pedro, con quien permaneció 15 días, y también estaba Santiago o estaba Jacobo. Pablo no determina la duración de su estancia en Jerusalén, ni dice nada tampoco acerca de su actividad allí, aparte de que estuvo 15 días con Pedro. Y añade también allí, dice: después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, dice en Gálatas 1:21, dice que cogió para esos lugares. Y después, hablando de esos primeros contactos de Pablo con la iglesia en Jerusalén, nos dice el versículo 26 del capítulo 9, dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero dice que todos le tenían miedo, no creyendo que este fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Así que a Lucas, pues, le interesa aquí este encuentro, y por eso nos lo cuenta en su libro de los Hechos. A él le interesan esos primeros contactos del perseguidor, digámoslo así, con los santos ahora en Jerusalén.
Yo me imagino ese encuentro. Imagínense el encuentro de este enemigo del evangelio ahora siendo uno de ellos mismos. Por eso hay que entender que si no le creían, que si todavía tenían sus dudas y sus temores y sus prejuicios, pues muy seguramente es entendible. Porque después de un hombre que mataba y odiaba a los cristianos y ahora viene aquí a decir que también pertenece a la misma fe, pues esto no es así como muy creíble. Sin embargo, pues a pesar de que le tenían miedo, ya por sus hechos conocidos, pues no sería fácil, o mejor sería fácil pensar que posiblemente este estaba llegando a la iglesia, más bien era a espiar, más bien era fácil pensar que de pronto venía a provocar alguna maniobra allí para de alguna manera salirse con la suya, con el fin de tal vez más bien empeorar la situación de la iglesia. Y hay ciertas desconfianzas, pero si no es por Bernabé, que se conoce como hijo de consolación, que enterado exactamente del transcurso de la conversión de Pablo, que tenía conocimiento de lo que había sucedido con Pablo, pues del ministerio también posterior allá en Damasco, y empieza a testificar y a contar y a decir, sí, él predicó valerosamente allá en ese lugar, y es Bernabé quien prácticamente se hace responsable de Pablo, y lo toma y lo presenta a los apóstoles. Es decir, Bernabé muy seguramente tiene la convicción clara de que sí, de que el Señor había hecho algo en Pablo, de que había hecho una transformación en Pablo, y dice, pues ahora yo seré el encargado de presentarlo a la iglesia, porque la iglesia tampoco quiere creer que definitivamente Dios ha hecho algo en este hombre. Y sin embargo, en vista de esa declaración de Pablo en Gálatas 1:19, dice Pablo, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino solo a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, hemos de entender aquí que los apóstoles mencionados por Pablo, pues eran Pedro y eran Santiago. Y dice que no había ningún otro, no aparece ningún otro en aquella ocasión, por razones también que posiblemente ignoramos. Tal vez estaban evangelizando, estaban haciendo la obra del Señor en otra dirección. Sin embargo, Pablo habla solamente de Pedro y habla de Santiago, en este caso Jacobo, el mismo hermano de Jesús. Sin embargo, pues vemos que ahora el testimonio frente a los helenistas, es decir, a los judaizantes de Jerusalén, dice que estaba con ellos, en el versículo 28, estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y que hablaba denodadamente en el nombre del Señor, pero también disputaba. ¿Sí nota? Aquí hay dos orillas. Por un lado está con los judíos, con los discípulos de Cristo, con los discípulos del Señor, pero también a la vez está disputando con los judíos helenistas, es decir, con aquellos griegos que procuraban matarle. Entonces vemos a Pablo allí en dos orillas. Saulo no se pudo callar. Saulo no podía permanecer callado ante el hecho de lo que él mismo había experimentado, y aún parece ser que presenta su testimonio y que sería notable y eficaz allí, donde los mismos judíos lo conocían o conocían su historia, que no solamente era Pablo el fariseo, sino que además era el enemigo del evangelio. Entonces para Pablo le pareció interesante pues no quedarse callado, y por un lado refutarle a los griegos que eran tan enemigos del evangelio, pero también testificarles a los mismos discípulos allí en la iglesia de que realmente había habido un cambio en ese encuentro con el Señor. Así que sin embargo, pues los ya endurecidos griegos en contra del evangelio, pues no habían de admitir su testimonio, no le irían a creer. Era para ellos un renegado, un soberbio que se había levantado contra el fariseísmo, y por esa causa se había convertido ahora en enemigos de ellos. Es decir, como dijera también el Señor allá en la visión del templo más adelante,
el Señor le hace saber al mismo apóstol Pablo, por allá en el libro de los Hechos, capítulo 22, donde Pablo tiene una visión del Señor. Y mire cómo le dice el Señor a Pablo. Le dice, y me aconteció, cuenta Pablo, dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Dice, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Si nota que Pablo está contando que el mismo Señor en una visión le cuenta a Pablo que no van a recibir su testimonio. Si nota eso, eso es interesante, porque el mismo Señor por ahí en algún momento dijo que no echemos las perlas preciosas a los cerdos. Sabe que no todo el mundo está abierto a escuchar el Evangelio, y el Señor a veces nos dice, ya no siga gastando saliva ahí, no siga gastando tiempo ahí. Mire que esto es interesante para nosotros, ser sabios en el momento de predicar el Evangelio y en el momento de atender las necesidades de las personas, porque a veces hay gente que manipula, y a veces hay gente que sin embargo quiere usar de los evangélicos para buscar favores. Entonces, usted que está más cerquita de Dios, ore por mí. Ore por mí. Y no sé si a usted le haya sucedido que lo cogen a usted, como saben que usted es de cristiano. Entonces, ore por mí. Venga y me visita. Venga, me habla. Pero la gente no está dispuesta a confrontarse con su condición de pecado, y mucho menos está dispuesta a convertirse al Evangelio. Es decir, hay gente que solamente buscan del Evangelio es favores, pero ellos no están dispuestos a arrepentirse de sus pecados y a convertirse al Evangelio. Simplemente van a una iglesia cristiana para que el pastor les dé consejería, para que ore por ellos, para que vaya a sus casas y ore por ellos. Yo recuerdo personas que le decían a uno, es que yo quiero que venga el pastor a mi casa y ore por mí, y ore aquí en mi casa. Y uno va y los encuentra, pero todavía no, cuando se les predica el Evangelio, no quieren compromisos con el Evangelio. Simpatizan con el Cristo del Evangelio, pero no quieren compromisos con el Cristo del Evangelio. ¿Sí me hago entender? Hay mucho simpatizante. Les gustan las canciones cristianas, les gustan los mensajes cristianos, les gusta cómo se predica, cómo se explica la palabra en el ámbito cristiano, pero no quieren tener compromisos con el Cristo del cristianismo. Entonces, cosas de ese tipo suceden. Entonces, Pablo está aquí, o vemos que está contando que el Señor mismo se le presenta de noche y le está diciendo, chino, no vaya a gastar saliva aquí en Jerusalén. Chino, váyase de aquí, hermano, porque aquí no le van a recibir su testimonio. Y uno podría decir, pero luego el Señor no dice que Él convence de pecado, de justicia y de juicio a través de su Espíritu Santo. ¿Sí nota? Pero el mismo Señor está diciendo que no le van a recibir el testimonio. Pero uno podría decir, luego el Señor no tiene poder para hacer que la persona se convierta y crea el Evangelio. Pero recordemos que fue que el Señor nos dio libre albedrío al ser humano. Y el ser humano toma las decisiones. El ser humano es dueño. Óigame bien, el ser humano es dueño de sus decisiones. Nadie va a decidir, ni siquiera Cristo va a decidir por él. El Señor da la oportunidad de que la persona escuche el Evangelio, pero la persona es dueña de su decisión. Usted en esta mañana es dueño. Yo simplemente aquí le cuento, simplemente aquí le predico, simplemente aquí le hablo de Cristo, pero yo no lo voy a forzar a usted, ni mi motivación es inducirlo a usted a que crea. Usted verá si cree o no, hermano. Usted tiene la decisión, usted la toma. Usted tiene hoy en esta mañana la decisión de aceptar lo que yo le estoy diciendo o de rechazarlo. Usted es libre, hermano. Aquí nadie lo va a... Usted es libre si se quiere desconectar ahorita o no, hermano. Muestre a ver. Usted es libre, hermano. Así que nuestra tarea no es convencer a nadie. Entonces yo veo aquí el Señor que le está diciendo a Pablo, que lo ha llamado a predicar, le está diciendo, chino, aquí no predique. Aquí no predique porque aquí no van a recibir su testimonio. Y eso lo asocio con lo que el mismo Señor dijo, no echen las perlas preciosas a los cerdos. Así que cerrando este paréntesis, hermano querido, hay que ser sabios en el momento de exponer la palabra. No se deje manipular. No se deje manipular, hermano. O sea, por eso en la carta a los hebreos hay una advertencia acerca de la inmadurez espiritual.
y en esa advertencia dice, ustedes deberían ser ya maestros, pero veo que todavía me toca hablarles como a niños, porque no tienen los sentidos espirituales desarrollados. ¿Qué es el discernimiento del bien y del mal? Pues hermano querido, entender y tener claridad y ser sensible cuando alguien está buscando es simplemente el favor de Dios, pero no están buscando a Dios. ¿Sí me hago entender? Como dijo alguien por ahí, hay que buscar el favor de Dios. Todo el mundo busca el favor de Dios, pero no buscan a Dios. No están dispuestos a someterse a Dios, al señorío de Cristo. No están dispuestos. Entonces, sencillamente, hermano, no se deje manipular. No se deje manipular. Ay, es que algún día, Señor, no, algún día no, hermano. Son 1, 2, 3 visitas, hermano. Y si vemos que nos están manipulando, chao. ¿Qué dijo el Señor? Sacude el polvo de los zapatos, hermano, y ábrase de ahí, porque aquí se lo está diciendo el Señor a Pablo. Lo ha llamado a predicar, pero le está diciendo, permítame una vez más decirle lo que Pablo está diciendo allá más adelante en el capítulo 22 acerca de su visita a Jerusalén. Y Pablo dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que estaba orando en el templo y me sobrevino un éxtasis y le vi, dice, y le vi, está hablando de Cristo, dice, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. ¿Sí nota? Tan bonito eso que el mismo Señor le dice a uno que sea sabio y prudente en la manera de entregar este mensaje tan precioso. No es para cualquiera, es para el que lo quiera recibir. Es para el que lo quiera recibir. Y si a usted no le reciben el Evangelio de Cristo, hermano, pues que Dios los perdone y que Dios tenga misericordia. Y hermano, y coja y predíquele al que si quiera, hermano. ¿Sí me hago entender? Porque a veces sucede eso. Personalmente nos ha sucedido que a veces lo cogen, don Jorge, venga, ore por mí. Don Jorge, tengo este problema. Don Jorge, ay. Pero no están dispuestos. Si uno les predica, les dice, hermano, aquí usted tiene que convertirse al Señor y volver. No quieren saber nada de eso. No quieren saber nada de eso. Entonces, hermano querido, si no es así, si la gente no recibe el Evangelio, hermano, hay que seguir, no hay que quedarse sembrado con una persona solamente ahí que simplemente está buscando favores del Evangelio, suplir que el Señor a su favor se mueva, pero no quiere compromisos con el Señor. Y eso, pues hay que tener mucha sabiduría en eso, ser sabio en eso, ser sensible en eso. Así que más adelante por allá en el versículo 30, ahora se va a ver que se va a iniciar allí el testimonio en Cilicia. Es decir, el Señor le dice a Pablo, váyase de Jerusalén. ¿Y qué sucede? Dice, cuando supieron esto los hermanos, que los griegos querían matar a Pablo, dice, cuando supieron esto los hermanos, ¿qué pasó? Dice, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Le enviaron a la tierrita. Así que los hermanos buscaron medios para sacar a Saulo de los peligros de Jerusalén, llevándole a Cesarea, desde donde se dirigió a su provincia nativa de Cilicia, es decir, a Tarso. Y en Tarso, pues hallaría ¿a quién? A su familia. Y es posible que entonces fuese echado también de la casa. Él no llegó allí, ay, me volví cristiano. ¿Cómo lo recibiría? Posiblemente también en Tarso, en su casa, en su familia, seguramente lo echaron de su casa, muy posiblemente lo desheredaron por ser nazareno y siendo indigno de una familia de la aristocracia judía, de la gran colonia establecida allí. Así que no, posiblemente no fue bien recibido en su propia casa. Y más adelante, como detalle de una breve biografía espiritual y de una forma de creer, Pablo mismo declara, Pablo mismo dice, todos los sucesos por haber creído en Cristo, todo lo que él nos da una pequeña biografía y la cuenta por allá a la iglesia de Filipos, es decir, a la primera iglesia europea. Le dice en Filipos 3, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Mira lo que dice Pablo. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión.
los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, oigan esto, no teniendo confianza en nosotros mismos, queriendo decir, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice Pablo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. ¿Qué está diciendo? Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello, para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo nos regala esa pequeña biografía de quién era él antes de convertirse al Señor. Y es probable que hemos de relacionar el momento de esta pérdida con su regreso a Cilicia, que se nota en el versículo 30. Cuando dice, cuando supieron de esto los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Y en Gálatas 1:21 dice, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Así que vemos que después de un periodo de años, Bernabé busca a Saulo con el fin de que le ayudara en la edificación de la iglesia en Antioquía de Siria. Así que vemos aquí que Pablo, pues cuando se habla de esa pérdida, algunos creen que Pablo está hablando aquí de pérdidas materiales. Algunos dicen, sí, yo todo lo que he perdido en las cosas materiales por seguir a Cristo. Pablo no está hablando de eso. Pablo, por eso leí todo el texto. Pablo está hablando de lo que él creía que era antes. Y él mismo dice, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Y en cuanto a la ley, celosísimo. Es decir, Pablo dice, en cuanto a la ley, irreprochable. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que moralmente hablando, Pablo, como buen fariseo, era irreprochable. Muy seguramente buen hijo, muy seguramente buen ciudadano fariseo. Él mismo lo dice. O sea, yo como fariseo, porque los fariseos tenían eso, moralmente hablando, los fariseos eran irreprochables. Como hoy en día podemos decir que hay gente que no es cristiana, pero moralmente hablando, son irreprochables. Buenos esposos, buenos padres, buenos hijos, buenos ciudadanos, buenos empleados, y no son cristianos. Estoy hablando de moralidad, es decir, moralmente hablando hay gente que es muy intachable, sin ser cristiano. Por eso, hermano querido, uno no se hace evangélico para dejar mañas. Las mañas se van dejando en el camino, porque hay gente que sin Cristo, moralmente hablando, vea,
son intachables. Y ese era Pablo. Ese era Pablo. Él dice, en cuanto a la ley, hermano, irreprensible, irreprochable. Entonces, Pablo está diciendo que nada de eso que él era antes, que nada de eso le sirvió para salvación. Nada de eso le sirvió para ser aprobado por Dios. Nada de eso. Y dice, por eso todo eso lo tengo por basura. De eso es lo que está hablando Pablo. Bueno, incluyamos también, muy seguramente perdió la herencia. Muy seguramente cuando llegó a Tarso y allá supieron la noticia que se había vuelto evangélico, pues muy seguramente su familia lo desheredó, aunque no vemos que los textos nos lo digan. Pero por la experiencia propia de todos nosotros, los que nos hemos convertido al evangelio, nos hemos dado cuenta que ya ni la familia lo quiere ver a uno. ¿Sí me hago entender? Entonces posiblemente Pablo perdió muchas cosas, pero perdió todo lo que él era en cuanto a su vida religiosa, espiritual, según él creía que estaba siendo aprobado por Dios por todo lo que tenía en las demandas que los mismos judaizantes aplicaban: la ley, los sacrificios, la ciudadanía romana, ser hebreo, ser fariseo de fariseos. Ellos aprobaban todo esto y ellos mismos se jactaban de eso. Nosotros tenemos a nuestro padre Abraham, tenemos la ley de Moisés. Y Jesús tiene que decirle, no, mi hijo, antes de que Abraham fuese, yo soy, les dice Jesús por allá en algún momento. Entonces Pablo entiende que todo eso que tenía antes lo tiene por basura y que más bien ahora mira hacia adelante, siguiendo a Cristo, y dice, pero todavía no lo he alcanzado, ahí voy en esta carrerita de la fe, ahí voy, por si a ver, me identifico con y dice él mismo, me identifico con las tribulaciones, me identifico con los padecimientos de Cristo, me identifico con la cruz de Cristo, a ver si algún día de pronto me alcance a identificar con su resurrección. ¡Qué tremendo! Qué tremendo, hermano querido, que vemos que Pablo no se está jactando de nada. Pablo está reconociendo que lo que él era antes y que era su jactancia, que eso ya es basura para él y que más bien prosigue la meta siguiendo a Cristo. A ver si algún día de pronto alcanza lo que Cristo le ha prometido. ¿Sí nota? Entonces mire que qué tremendo lo que el Señor hace en el corazón cuando reconocemos que realmente Jesús es el Cristo, que realmente Él es el Hijo de Dios, que no sale nada de nosotros, sino que es Dios mismo obrando en y a través de Pablo en este caso. Y vemos que más adelante, entonces, en ese viaje que Pablo hace hacia Siria y hacia Cilicia, es decir, vemos que por allí cerquita, que está cerquita por allí también Antioquía de Siria, entonces por allá muy seguramente Bernabé está ganando discípulos y dice, bueno, pues voy a llamar a Pablo para que me ayude aquí en las lides del establecimiento de esta iglesia en Siria. Y mire que cuando le halla, por allá en el capítulo 11 del libro de los Hechos, mire lo que dice. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Mire lo que está diciendo. Fue Bernabé a Tarso, ¿se acuerda que se había ido para allá? A buscar a Saulo, y hallándolo, lo trajo a Antioquía de Siria. ¿Para qué? Para que le ayudase a establecer la iglesia en Antioquía de Siria. Y no podemos suponer que un hombre como Pablo estuviese en silencio durante aquel tiempo que estaba por allá en Tarso. No podríamos decir que Pablo se quedó callado. Y es probable que durante estos años escondidos, digámoslo así, por las regiones de Cilicia, de Siria, que son una sola provincia romana, se dedicase tanto a la preparación para el cumplimiento de su misión como al testimonio en las mismas sinagogas de esas regiones. Muy posiblemente Pablo predicó, compartió, testificó en esos lugares. Y si todo lo había perdido, perdido entre comillas, como él mismo lo dice, aún digámoslo así, lo material, si se había perdido todo, entonces su oficio de hacer tiendas más adelante proveería de lo necesario para vivir, y el Señor de la mies controlaba los movimientos de su siervo. Tenía en control todo lo que Pablo era y estaba haciendo, y lo que mejor el Señor estaba haciendo a través de Pablo. Y faltaban posiblemente algunos acontecimientos, algunos hechos, antes de que verdaderamente el apóstol llamado a los gentiles
fuese ahora sí, llamado ahora sí, comenzar ahora sí, la evangelización sistemática de las tierras que mediaban entre Siria y Roma. Es decir, el occidente que conocemos como la Asia Menor, que es donde Pablo va a empezar a establecer sus viajes misioneros y a proclamar el evangelio y a establecer las iglesias que tenemos plasmadas en las cartas o epístolas de nuestras Biblias, como Efesios, Gálatas, Tesalonicenses, Corinto, todas esas iglesias que Pablo va a empezar a establecer y a donde va a empezar a extender el evangelio y el testimonio del Cristo como o el Jesús, que él mismo dice, como el Cristo y el Hijo de Dios. ¿Que va a ser fácil? No va a ser fácil. No va a ser fácil. De hecho, no ha empezado, no ha comenzado la tarea, porque todavía está en las regiones aledañas a Palestina. No ha comenzado a extenderse y ya tiene problemas. Ya se ganó enemigos gratis, ya lo quieren matar. Entonces imagínense de aquí en adelante lo que le esperará al apóstol Pablo. Y ese es el precio a seguir y el precio a pagar por la causa de Cristo. Es decir, ser buen evangélico no es fácil. No es fácil. Hay que morir a muchas cosas. Hay que morir a prejuicios, hay que morir a esa manera de pensar, a esa manera de creer inclusive en Cristo. Y es lo que Pablo está diciendo, diciéndolo, parafraseándolo en una frase muy sencilla. Pablo está queriendo decir, lo que yo creía, mi manera de pensar y mi manera de creer en Cristo lo tengo por basura para ahora sí seguir a Cristo. Es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, nada de eso me ha sido suficiente, ni la religión, ni las buenas obras, ni mi manera de creer, ni mis rituales, nada de eso me es suficiente, porque todo eso es basura, más bien, y todo eso lo tengo por pérdida para seguir a Cristo. Y si aún las cosas materiales, si aún las cosas de este mundo, si aún los sueños, los anhelos de este mundo, hay que morir a ellos, pues toca morir a ellos por seguir a Cristo. No se puede servir a dos señores. O amarás al uno y servirás al otro. El mismo Señor fue claro. No podemos servir a Dios, y hablando propiamente, él dice, de las riquezas, de lo material, de las cosas que nos amarran aquí, de los afanes que nos amarran aquí, de las cosas que aquí nos estorban inclusive para servirle al Señor. Y yo no le estoy animando en esta mañana que bote su trabajo y se enclaustre en una iglesia cristiana, hermano, a servir, a hacer aseo allá. No le estoy diciendo eso. Pero sí hay que tener claridad, hermano. Trabaje duro aquí. Esfuércese duro aquí por las cosas del aquí y del ahora, pero no pierda la perspectiva del cielo. ¿Cuál es el problema? Que el pueblo de Dios ha perdido la perspectiva del cielo. No le interesa la segunda venida de Cristo, no le interesa el rapto, no le interesa nada de esas cosas, porque inclusive a veces se le prohíbe a la iglesia, no hablen de esas cosas porque se van a confundir más. Hermano querido, hay que darle duro aquí en la tierra, en esta temporalidad, los pies bien puestos aquí en esta tierra, pero con la mirada puesta en el cielo. La fe tiene que ser una fe inteligente, y es lo que mucha gente no quiere ver. Mucha gente está atornillada aquí y en el ahora y en la temporalidad. Pero cuando se muere quiere estar allá en la eternidad. Y el Señor es tan justo que no los va a llevar a estar con quien no quiere estar. Y mucho menos con quien no quiso estar aquí. A quien no quiso seguir aquí. Porque usted, una vez más, es el dueño de sus decisiones. Yo hoy le he predicado y usted tomará la decisión. Padre, te damos gracias. Te bendecimos y te glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor. Gracias una vez más por permitir que Lucas, Señor, y usar a Lucas para que le hubiera contado a su amigo Teófilo, un griego, de todos estos eventos del apóstol Pablo. Yo me imagino a Teófilo como buen griego, viendo este relato donde Pablo es perseguido por los griegos de Jerusalén, por la iglesia helenista o por los judíos helenistas en Jerusalén. Yo me imagino que Teófilo, porque Teófilo se cree que también era griego, leyendo todo eso, leyendo todo lo que Lucas había escrito y que se lo había dado como segundo tomo Lucas a su amigo, a excelentísimo Teófilo. Como bien dijimos en comienzo, que no es un amigo imaginario, no es un concepto como algunos creen. Para mí es una persona real. Fue una persona real, griega, que después de que le llegaran esos escritos de Lucas, de los hechos que Lucas está contando, por eso Lucas los está narrando, porque está pensando en Teófilo.
y está pensando en la comunidad griega, y está pensando en lo que va a suceder con ellos, que el evangelio les va a llegar a ellos. Lucas, como buen griego también, porque él lo era, sin embargo él está queriendo decir: esto tiene que llegar allá, esto tiene que llegar a mi tierra, esto tiene que llegar a mi comunidad. Y mi amigo Teófilo, que es el que está en este caso, le voy a hacer entender de que ese Cristo, ese Jesús es real. Y no lo voy a decir por mí mismo, sino lo voy a decir con personajes, con personas reales, como Pablo, como Pedro, como los discípulos, como la iglesia. Voy a contarle a Teófilo para que él también vea que es real, para que me ayude en la extensión también de estas verdades a los griegos. Es más o menos lo que tiene en el contexto, en el sentido que tiene allí el Lucas mientras está escribiendo, lo que tiene en mente mientras está escribiendo el libro de los Hechos. Y yo te doy gracias, Señor, una vez más, porque a través de esto nos ministra a nosotros después de 2000 años. Después de 2000 años, bendito Señor, el fondo de la situación no ha cambiado mucho. Tal vez hayan cambiado las formas de predicar, las formas de llevar el mensaje. Tal vez hayan cambiado las formas, sí, por supuesto, porque el mundo es cambiante, pero el fondo sigue siendo el mismo. El evangelio a predicar sigue siendo el mismo, que Jesús es el Cristo y es el Hijo de Dios. Es el mismo mensaje, que Cristo murió, resucitó y que ascendió a la diestra del Padre y que un día volverá. El mensaje sigue siendo el mismo. El fondo sigue siendo el mismo, que quienes prediquen la cruz de Cristo van a sufrir persecución, van a sufrir pérdida, van a sufrir situaciones de ese tipo, que muchos le van a rechazar. Ese es el fondo del meollo del asunto de lo cual quiere explicar aquí en este caso Lucas. Él explica todo esto. Las formas tal vez han cambiado una vez más, pero el fondo permanece, el sentido sigue siendo igual, que quienes quieran predicar a Cristo no va a ser fácil, no la tendrán fácil, no la tendremos fácil si queremos seguir predicando de la cruz de Cristo. Piedras, enemigos nos vamos a ganar por predicar a Cristo. Pero Señor Dios de la gloria, el mismo Señor dijo, Dios de los cielos, que oh Padre amado, por allá en Apocalipsis dice: ay del que quite o del que añada a estos mensajes. Señores de la gloria, ayúdanos a seguir perseverando, bendito Señor de la gloria, en la exposición, Padre amado, del evangelio puro, bendito Señor, sin mácula, sin contaminación, bendito Señor. Es lo que este mundo necesita. Este mundo quiere oír un evangelio light, un evangelio amañado, Señor de la gloria. Es lo que la gente quiere oír. Y Padre amado, Dios de la gloria, causa preocupación de ver algunos cristinos por ahí, bendito Señor, que no saben ni para dónde van, bendito Señor, Dios de la gloria. Religiosos es lo que tenemos, Padre amado, pero no hay gente que verdaderamente tenga una convicción firme en Cristo. Pero la culpa no es de ellos, la culpa es de los que predicamos, porque nos da temor, nos da miedo predicar de Cristo crucificado, nos da temor predicar la cruz de Cristo, porque de pronto ya no me van a saludar, de pronto me desheredan. Pero yo, Señor de la gloria, quiero, Padre amado, Dios de la gloria, te doy gracias por inspirar mi corazón a través de Pablo. La tenía clara, el hombre era nítido, Padre amado. Y es lo que necesitamos en este 2022. El mundo se nos está muriendo en las narices, pero nosotros, Señor, todavía seguimos jugando al evangélico. Señor, ayúdanos que te tomemos en serio, que realmente te tomemos en serio. Señor, Dios de la gloria, que podamos decir: sí, todo esto lo tengo por basura, por ganarme a Cristo. Señor, Dios de la gloria, ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque este mundo necesita, bendito Señor, es del evangelio de la cruz de Cristo. No del evangelio de la cruz de Cristo. Señor Dios de la gloria, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Señor Dios del cielo. Y en esta noche, bendito Señor, seguiremos predicando sobre Apocalipsis. Así a más de uno no le guste, seguiremos predicando sobre Apocalipsis. Padre amado, porque a eso fuimos llamados. Dios de la gloria, te alabo, te bendigo y te glorifico, y a ti la gloria sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, muchas gracias por su fina sintonía. Recuerden que hoy jueves juega Colombia contra Bolivia. Sí, qué bueno, pero a las 7 de la noche tenemos nuestra cita en el estudio de Apocalipsis en estos mismos medios. Así que lo espero, mi querido. Un abracito para todos. Chao, bendiciones.